decirles que no es casualidad, es una oportunidad que el Señor nos brinda de reencontrarnos semana tras semana desde este punto, desde este lugar, desde esta galería, este es su espacio, Miradas de Fe, y como siempre, agradecida de todos ustedes, materia prima de este programa, ¿verdad? Que nos apoyan, que nos llaman, que nos colaboran. Gracias de verdad, el Señor les recompense. Y de inmediato saludamos a nuestros compañeros. Jackie Muñoz, claro, estará siempre con ustedes aquí durante todo este recorrido. Paso con mi reverendo padre Alexander y Evelyn Bernal. Hola Evelyn, hola padre. Muy bien, gracias al Señor. Eso, también un saludo especial a todos aquellos que nos siguen. Este programa justamente es por ellos. Así es. Y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder sacar el mayor provecho posible, sobre todo en este mes de octubre, mes en especial del Santo Rosario y de las misiones. Recordar que también la misión va acompañada de toda la comunidad. Así es. Hay personas que piensan que la misión la lleva el sacerdote, la llevan las monjas. La misión es de todo bautizado. Así que ustedes de una u otra forma también colaboran con esta obra de evangelización y sobre todo esperamos que estén orando cada vez que hagan el Santo Rosario, que también lo ofrezcan por las misiones en el mundo entero. Así es. También le damos las gracias, Padre, a todos aquellos que esperan semana tras semana nuestro contenido de Miradas de Fe. Gracias por la fidelidad de su atención. Estamos aquí, ya concluyendo el mes de octubre, y realmente sabemos que vamos a seguir aprendiendo. Así que busca tu lápiz y tu libreta para que siga haciendo las anotaciones para seguir aprendiendo sobre los misterios del Santo Rosario. Así es. Hoy nos corresponde hablar ya del último misterio, que no es el menos importante por ser el último, ¿verdad que no? Pero hoy vamos a hablar, claro, antes pasamos como siempre a nuestro acostumbrado resumen. Hoy nos toca los misterios gloriosos, los gloriosos. Pero antes, como siempre, quiero de una manera particular darles gracias y saludar, ¿por qué no?, a unas amigas que me encontré durante una actividad, bueno, la actividad en grande que se dio de Emaús, y no había podido felicitarla, en nuestra querida comunidad de Baní, la hermandad de Emaús de Baní. Allá están Sonia y Lucy. Sonia y Lucy, gracias, qué bueno que siguen estando en esta hermandad. Gracias por la fidelidad de ustedes hacia el Señor. También un saludo especial para Sonia, de la parroquia San Francisco de Asís. Dios le bendiga, gracias por todo el apoyo. Y Miradas de Fe desde todo el punto, ¿verdad?, del país, sí, mirándose. Sí, y sí, también tenemos que agradecer, Padre, a ustedes en casita, a todos aquellos que de una manera u otra siguen las redes de Televida, siguen las publicaciones de Mirada de Fe. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, gracias por externar lo mucho que han crecido ustedes en la fe a través del contenido de Miradas de Fe y, por supuesto, de toda la programación de Televida. Gracias por estar y seguimos llevándole a ustedes el Evangelio para que sigamos fortaleciendo nuestra fe católica. Gracias siempre por estar. Y han crecido ellos y hemos crecido nosotros, porque nos obligan a nosotros dar página para la izquierda, ¿verdad?, y aprender cada día más. Así es que de verdad. Pero no podemos olvidarnos todo esto, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, invocando también la presencia del Espíritu Santo. Santo. Entonces vamos a comenzar con la oración acostumbrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo de gracia, porque nos has regalado a la Virgen María también como nuestra Madre, por la Iglesia, por las misiones, por todas las personas que nos han acercado a ti a través de su labor pastoral. Te pedimos, Señor, que les bendigas a todos y que sigas suscitando para tu Iglesia muchas y santas vocaciones para que el Evangelio pueda ser llevado a todas partes. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, muy bien. El resumen como siempre. Hoy vamos a hablar de los misterios gloriosos, como dije al inicio, que es el misterio que une, ¿verdad?, el cielo y la tierra. Pero antes pasamos al resumen. Entonces, hablábamos la semana pasada, primero vamos a tomar desde el principio, para los que quizá por primera vez están sintonizando en este mes el programa, acerca de lo que es el rosario. Decíamos que el Santo Rosario viene justamente de corona de rosas o jardín de rosa. Por eso es una corona que tenemos, el Santo Rosario, que está compuesto de unas cuentas, que son 150,
Aves Marías que hacemos, acompañada cada una de las cuentas cuando terminan el bloque de 10 por un Padre Nuestro y por un Gloria, y que va también cada misterio. Decíamos que cada misterio nos hace presente sobre todo la vida de Jesucristo, y contemplamos también la Virgen María en algunos de ellos. Decíamos que es una oración mariana, pero que tiene el centro en Jesucristo, y que podemos ver en cada uno de los relatos que se pueden ver a través de los misterios, cómo todo esto sale también de las Sagradas Escrituras. Así que no es. es un invento, una oración que alguien se inventó porque le dio la gana, ¿no? Sino que también tiene una base teológica y escriturística. Por eso decíamos que al principio eran los 150 salmos. Sí. Recordar que el Salterio tiene 150 salmos. Ya los judíos tenían la costumbre de orar los 150 salmos, pasó esta costumbre también a los cristianos, y en las primeras vidas monacales, como había algunas personas que no sabían leer, entonces en vez de recitar los 150 salmos, hacían 150 Padre Nuestro, después pasó a ser 150 Ave María, acompañado por los Padres Nuestros intercalados, y que también la gente que iba muchas veces y veía las liturgias, quería aprender, y como no sabían leer, entonces se les concedió también el poder hacer esta práctica, los Padres Nuestros y las Aves María. Así como poco a poco se va conformando el Santo Rosario. Decíamos que también un santo que impulsó muchísimo el Santo Rosario fue Santo Domingo de Guzmán. Él, con la orden de los predicadores, hizo mucho empeño en que la gente pudiera rezar esta oración. Decíamos que en octubre, porque justamente en octubre, en la batalla de Lepanto, hacia el año 1500 tanto, se dio una batalla entre cristianos y musulmanes, que los musulmanes querían invadir toda la parte de Grecia, y eso significa que iban a abolir el cristianismo para que el Islam sea la religión oficial. Entonces invocaron, a través del Papa, que pidió que invocaran el auxilio del Señor a través de la Santísima Virgen, comenzaron a rezar el Santo Rosario, y los cristianos ganaron la batalla. Parecía imposible porque eran más los musulmanes, sin embargo Dios concedió una gracia a través de la Virgen María. Es así como el Santo Rosario, la costumbre de rezarlo, se hacen tan populares dentro de la Iglesia Católica. Para muchos, dicen, es una oración repetitiva. Sobre todo hay hermanos separados que dicen que nosotros repetimos mucho. Y muchos incluso dicen, nosotros hacemos rezos y no hacemos oraciones. Sí. Yo le decía a una persona una vez, entonces explícame tú cuál es la diferencia entre un rezo y una oración, donde dice que nosotros hacemos rezos y no oraciones. Decía Jesús a los discípulos cuando le dijeron, enséñenos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando vayan a orar, y le enseña la oración del Padre Nuestro, que es una oración que ya está hecha, y que nadie puede hacer una oración más perfecta que esa. Fue el mismo Señor que nos la dio. Y la del Ave María está contenida, si vemos, en el Evangelio de San Lucas. Tomamos parte del anuncio del ángel a la Virgen María y otra parte de la visitación de María a su prima Isabel. Y como muchos dicen, solamente se basan en lo que dice la Biblia y no en tradiciones. Justamente la misma Biblia, en el Evangelio de San Lucas, habla de que Cristo, en el huerto de los olivos, repetía las mismas palabras en la oración que estaba haciendo. Y también la Virgen María, cuando va donde Isabel, dirá, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y por eso nosotros la veneramos. Es algo que está en la Escritura, no es un invento nuestro. Sí. Y el tema de la repetición, que muchas veces dice que repetimos, pues también en este programa justamente estábamos hablando de la importancia de meditar durante el Santo Rosario los misterios, no solamente decirlo o ir como una carreta rápidamente, una cosa mecánica, no. Es detenerse y meditar cada uno de los misterios, ofrecer en cada misterio también una intención, es una buena práctica. Y si tienen la Biblia a mano y pueden también leer el pasaje bíblico que está relacionado con el misterio, pues mucho mejor, para tener una mejor experiencia y vivencia del rezo del Santo Rosario. Hablábamos de la diferencia también de los otros rosarios. Hablamos de la diferencia entre el rosario católico y el que usan los musulmanes, que se llama, si mal no recuerdo, mándala, que es una cuenta también
pero no termina en un crucifijo, si se fijan, generalmente terminan como una escobillita, y que ellos usan, en vez de ir mencionando Ave María o Padre Nuestro, van diciendo los 150 nombres que tiene Dios, según el Islam, y si no, uno de los nombres que tiene Dios en el Islam. También recuerdo que con relación a los diferentes rosarios, el rezo, hablábamos también el rezo que se hace a la Divina Misericordia, Exactamente. el de la sangre de Cristo, y eso, pero que se dice que el original es el de... El original es de Ave los María. Padres Nuestros y las Aves Marías. Ya O sea, el rompecadenas se hace con un objetivo, claro exactamente, está. son objetivos, se toman las cuentas del Santo Rosario ya como una práctica, y entonces se hace esto, la Divina Misericordia, rompecadenas, la sangre de Cristo, pero el original es el de las Aves Marías y los Padres Nuestros. Y recordamos también, porque ya tenemos que irnos a la primera pausa, recordamos también que todo el rezo que hacemos no es repetitivo, porque el Evangelio de San Lucas nos dice por qué hacemos el rezo y de dónde viene, que realmente no es invento de nosotros. Así es, igual que el Rosario de la Misericordia, que fue a Sor Faustina, que se le reveló para que se hiciera ese rosario. Ustedes, ¿verdad que está bueno? No se muevan, que hay más. Continuamos. Gracias, estamos de nuevo con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Y ya vamos a entrar en materia correspondiente a este programa del día de hoy sobre el Santo Rosario. Pero ahora vamos a hablar sobre los misterios gloriosos, especialmente sobre el misterio de la resurrección, Padre. Exactamente, los misterios de gloria sabemos que son misterios que hacen referencia a esta vida celeste, la vida nueva. Los misterios que nos llevan a nosotros también a pensar en que debemos estar nosotros pendientes de que esa será también nuestra forma de vida, la vida en el Espíritu. El Señor nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Y el primero en resucitar, dirá San Pablo, es Jesucristo, es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Y con su resurrección, Jesucristo nos lleva también a nosotros a esta esperanza, porque la esperanza, dirá el mismo San Pablo, no defrauda. Entonces, cuando contemplamos este misterio, dice que estaba la tumba custodiada por unos soldados y que en la noche hubo un terremoto, un ángel bajó, se abre la tumba, dice que los soldados salen huyendo, llenos de temor, y Cristo resucita. Tanto así es el suceso, digamos, que a los mismos soldados después les van a pagar para que dijeran que Jesucristo se lo habían robado los apóstoles, el cuerpo. Entonces dice que María Magdalena, dice uno de los evangelios, va de madrugada al sepulcro, otro dirá que van las tres mujeres y encuentran la tumba vacía. El ángel dice a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esa debe ser una de las partes para reflexionar cuando contemplamos este misterio glorioso. Que todavía, perdón, Padre, hay personas que el Señor no ha resucitado. Y se resucita que la tumba esté vacía, pero con el Espíritu adentro. Claro, de hecho dice el mismo Señor cuando habla acerca de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, dice, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Y hay mucha gente que no han hecho caso y todavía piensan que Cristo resucitó, y se corrió la voz entre los judíos de esto de que había sido un robo de los apóstoles de su cuerpo. Entonces, cuando yo digo que el ángel ha dicho a las mujeres, no busquen entre los muertos al que vive, también es para nosotros pensar, o sea, ¿dónde están los muertos? Los muertos están en los sepulcros, los lugares donde no existe la vida. ¿Cuántas veces también nosotros estamos como muertos por dentro? En vida. ¿Cuánta gente está muerta en vida, que se pasan la vida entera metida, qué sé yo, en un casino y lo pierden todo? Hay gente que pierde toda su vida jugando. Hay gente que pierde la vida en el alcohol. Hay gente que pierde la vida en las drogas, en los prostíbulos. Comprando, también he visto personas que el dinero del almuerzo, incluso de su familia, han tenido que buscar y descontar para comprar el loto. Sí, porque lo juegan en la lotería. No, y especialmente en el loto, porque quieren serse millonarios. Exacto. Así es. Entonces, en ese misterio es bueno uno pensar, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy entre los muertos
o estoy entre los ¿Soy vivos. una viva Sí. muerta? ¿O soy Exactamente. una persona que vive en eso? Que quizá tus compañeros, tus panas de irse a pasársela bien, entre comillas, que te ibas, qué sé yo, con los amigos a un prostíbulo, a ver, qué sé yo, algunos espectáculos con poca ropa, a los juegos de azar, a los drinks, a beber, a emborracharte, no sé, tú sabrás que un día tus amigos pregunten, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulana? Sí. No está aquí. Y que puedan recibir esta respuesta de uno mismo, tú que quizás has salido de ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya no me busquen ahí, ese no es mi lugar. Ya yo no estoy muerto, ahora estoy vivo. Yo he experimentado la resurrección. A mí Cristo me ha levantado de la muerte, me ha sacado del sepulcro. Así es. Ese sepulcro oscuro donde yo vivía, ahora el Señor me ha llenado de luz. Y ahora mi vida es una vida en Cristo. Amén. Así que esa debe ser una de las cosas a reflexionar cuando estemos rezando estos misterios gloriosos. Dice que también cuando Pedro y Juan se dirigen al sepulcro, después que la Magdalena le avisó que había ido al sepulcro y estaba vacía la tumba, que había resucitado, dice que Juan corría más que Pedro, era más joven, y llegó primero al sepulcro. Sin embargo, se quedó en la puerta y dejó que Pedro llegara y entrara él primero al sepulcro, y descubrió allí la sábana, el manto con que estaba envuelto, el sudario, arreglado, dice, en un lado, haciendo presente que Cristo dejó una muestra de que ya Él no está muerto. Y se lo hubieran robado, se lo hubieran llevado con Sí. todo y sábana y todo lo que Así tenía es. puesto, ¿no? Sin embargo, también esa es una de las muestras que dice Jesucristo ha resucitado. Que también nosotros, como dice el Señor al paralítico, cuando le sana de la parálisis, le dice, anda a tu casa, vete, toma tu camilla y vete. O sea, la camilla, para que nunca te acuerdes de dónde estabas tú, para que nunca te olvides, de dónde estabas y de dónde Dios te sacó, que no fue por tu fuerza, no fue por tu inteligencia, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que cada vez que miras la camilla te acuerdas, de ahí me sacó el Así Señor. es. Así también, al mirar los lienzos en la tumba, ahí estaba el Señor, pero ya Por no eso, está ahí. Padre, también en nuestras oraciones, especialmente meditando el rezo del rosario, debemos de pedirle al Señor que nos alejes de las tentaciones, especialmente del fango, donde el Señor... De volver atrás. de no volver atrás. Y por eso que, escuchándole a usted también hablar, recuerdo que muchas veces tenemos años y años en la iglesia, en diferentes ministerios, trabajando y eso, pero a veces trabajamos, pero cuando llegan los momentos difíciles y eso, nos caemos y muchas veces no hay cambio, no se ve el cambio. Y entiendo que tenemos que hacernos esa pregunta a nosotros. ¿Ha resucitado Jesucristo en nosotros? Porque tanto tiempo llevando un ministerio, tanto tiempo en la iglesia, orando con una persona de fe o de comunión muchas veces, y entonces no se nota. No se nota. Humanamente, claro, sentimos tristeza, sentimos dolor y eso, pero entiendo que cuando ya estamos en el Señor debemos de confiar y dejar y pensar, bueno, pues eso se lo ofrezco y no andar como despavoridos, porque el Señor nunca nos va a dejar. Él siempre va a Así estar con es. nosotros, siempre. La verdad que el rosario es un misterio que solamente en el Espíritu podemos nosotros tener el discernimiento. Así es. Porque, por ejemplo, el segundo misterio es la ascensión del Señor. Entonces, Sí. solamente personas de fe que han abierto su corazón al Señor pueden entender cómo fue esa ascensión del Señor al cielo. Dirá el Señor a los discípulos, me voy a prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y pregunta a Tomás, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y Él, ¿qué es lo que hace? Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Por eso Cristo, cuando cumple su misión, entonces regresa a donde estaba, a la derecha del Padre. Pero no solamente regresa a Cristo el Verbo eterno del Padre, anteriormente él estaba como el Verbo eterno. Dice San Juan en su Evangelio, capítulo 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra eterna del Padre, el Logos, es el que se ha encarnado, es Jesucristo. Él bajó siendo el Verbo, pero se encarnó de María
Y cuando asciende al cielo ya no va el verbo, sino que va el verbo encarnado. ¿Qué significa eso? Que Él abre para todos nosotros las puertas del cielo. O sea que Cristo no solamente asciende con su divinidad, sino también con su humanidad. Porque si no, hubiese dejado el cuerpo acá, que era el cuerpo humano, material, y asciende solamente en espíritu. Exacto. Sin embargo, Él ascendió en cuerpo y alma, y así lleva consigo a toda la humanidad. Es una de las cosas que a nosotros también nos llena de esperanza, de decir que cuando decimos en el credo, que Él vendrá para juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin, pero habla también acerca de la resurrección de la carne y la vida eterna. Así como Cristo ha resucitado, así también nosotros también vamos a resucitar, no solamente el Espíritu está junto a Dios o el lugar donde Dios le tenga después del juicio particular, pero un día el Espíritu se unirá nuevamente al cuerpo y será un cuerpo, dirá San Pablo, transformado, un cuerpo glorioso como el de Cristo, para aquellos que sean considerados dignos de participar del reino de los cielos. Entonces Cristo dice que asciende al cielo a los 40 días de haber resucitado. En esos 40 días, recuerden que hay varios pasajes donde Cristo hace algunas apariciones. Se aparece a los discípulos cuando iban a Emaús, que iban un poco desmoralizados. Se aparece a los discípulos que están en una habitación allí en el cenáculo. Se aparece nuevamente cuando estaba Tomás, porque la primera vez Tomás no estaba. Se aparece a la orilla del lago. Y entonces, cumplido este tiempo de los 40 días, entonces Cristo dice, vayan a Galilea, allí me verán. Y delante de los discípulos y de un grupo de espectadores, dice que ascendió al cielo. Y entonces dice que 2 ángeles aparecieron, dicen, Galileos, que hacen mirando al cielo. A Cristo que le han visto subir al cielo, un día también le verán bajar, venir sobre las nubes. Y eso es la segunda venida, que llamamos ya el juicio final. Y se sigue apareciendo, porque hoy nosotros somos los nuevos discípulos. Así es. Es como un reflejo de lo que pasó anteriormente. Entonces, Él va a aparecer en tu vida, pero tiene que creerle y tiene que confiar y tiene que dejarte usar por su presencia. Ustedes no se muevan, que de inmediato retornamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Ya en esta oportunidad, en este bloque número 3, vamos a continuar, vamos a hablar sobre el misterio de la venida del Espíritu Santo, Padre. Entonces, decíamos que Cristo asciende al cielo a los 40 días después de resucitar, y Él les dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén. Dicen, quédense en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo, esta promesa del Padre, el Paráclito, dirá Jesucristo, el defensor. Entonces, los discípulos, juntamente con María y algunas mujeres, algunos más cercanos, dice que se reunían siempre para la oración. En el mismo lugar se dice que fue la última cena, es el mismo lugar que ocurre el acontecimiento de Pentecostés. Dice que estaban allí los discípulos con María y algunas mujeres y algunos cercanos, y de repente vino un viento, y después de este viento unas lenguas de fuego que se posaron sobre la cabeza de aquellos que estaban en el cenáculo. Y ese envío del Espíritu Santo, yo decía en una ocasión que Dios toma formas materiales para darse a conocer a los hombres, para aquellos que dicen que no podemos hacer ninguna representación de Dios porque dice el mismo Señor que no hay que hacer figura de alguna, lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el abismo. Sin embargo, hay que ver el contexto en que Dios lo dijo. Estamos hablando aquí de la idolatría. Entonces, el mismo Dios, cuando en la tercera persona de la Santísima Trinidad se hace visible, primero lo hace en forma de paloma, en el río Jordán, cuando Cristo es bautizado. Y luego, el día de Pentecostés, en forma de llamas de fuego. El fuego es purificador.
Cuando se habla de pecado, estamos hablando de algo que está sucio, de algo que necesita ser purificado, que se le saquen todas las escorias, todo lo que no es puro, para que quede el material puro, Sí. como se hace con los metales preciosos. Para que un metal sea una cosa bien pura hay que purificarlo. Entonces se purifica a través de ¿qué? Del fuego. Este fuego, tú tomas, por ejemplo, de la tierra, tomas varios materiales, dice, esa es una mina, por ejemplo, de hierro o de cobre o de, qué sé yo, cualquier De metal, oro. bronce. Pero ¿qué pasa? Que hay otros metales mezclados ahí también. Sí. Entonces se saca el metal puro después de someterlo a altas temperaturas. De hecho, el acero no existe como metal natural. El acero es el hierro, pero muy purificado. El premium. Exactamente, el premium. Entonces el hierro se convierte en acero porque no tiene ningún Ya otro ustedes saben, material. joyeros, lo pueden para- contratar. Está dando cátedra aquí de joyería. Entonces el Espíritu Santo justamente viene a eso, viene a purificarnos y a darnos también la parresía, a darnos también la fuerza, ese a respaldo. quitar el miedo que tenían, porque recuerden Les conviene que estaba yo la me vaya, dice el persecución. Señor. Y Nuestro dice, guía. Él les recordará todo, hablando del Exacto. Espíritu Santo, Él les recordará todo. Y así es. Entonces dice que al recibir el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hablar en diversidad de lenguas. Cuando hablamos del don de lenguas, hay que diferenciarlo de este que ocurrió en el día de Pentecostés, que hablaron diversidad de lenguas. Una cosa es hablar las lenguas del cielo y otra cosa es hablar las lenguas de la tierra. Los apóstoles hablaron las lenguas de la tierra. Por eso, cuando los judíos que estaban de diferentes lugares, dice que había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de muchos lugares, porque habían venido justamente para la fiesta de Pentecostés, que ya existía antes de venir el Espíritu Santo, como fiesta, que era una fiesta en principio agrícola y después se asoció a la entrega de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos en el Sinaí. Así Entonces, como había de diferentes lugares, muchos se sorprendían, decían, ¿cómo estos, siendo galileos, están hablando nuestra lengua? Por ejemplo, yo soy parto, están hablando mi lengua. El otro dice, yo soy medo, lo entiendo que está hablando mi Exacto. lengua. El otro de Mesopotamia. Entonces, dice que algunos comenzaron también a mofarse. Viendo, esto lo que están es borrachos. Y Pedro justamente hace un discurso diciendo, dice, ¿cómo a esta hora de la mañana pueden decir que estamos borrachos, no? Entonces les habla que han recibido la promesa que ya Dios había hecho de derramar el Espíritu Santo. Dice, ya no habrá que enseñar unos a otros. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le enseñará. Es lo que dice Cristo, el Espíritu Santo les va a recordar todo. Y dice, sus hijos van a profetizar, sus hijos, sus hijas. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Haciendo presente que esa profecía que había desde el Antiguo Testamento se cumple en ese día de Pentecostés en ellos. Perdón, padre, Sí. que hablar en lenguas es diferente al tipo de hablar en lenguas cuando un católico, tiene mucho la presencia del Espíritu Santo, que también es interpretada. Sí, interpreta. Sí, Tiene por que eso ser decía interpretada que por esas otro. son lenguas, se dice, Lenguas lenguas de del los cielo. ángeles o del cielo, Sí. mientras que ese día se hablaron las lenguas de la tierra. Y nosotros decimos generalmente, si buscamos una fecha para decir cuándo nació la iglesia, justamente decimos el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Cristo fundó la iglesia sobre los apóstoles, pero en Pentecostés es que da la catolicidad. ¿Qué significa ser católico? Universal. Única. Universal, entonces hablaron en diferentes lenguas, quiere decir, hablan las lenguas distintas de la tierra, son universales, no solamente son para los judíos, la lengua hebrea, sino que son para todo el mundo. Y además que salen a anunciar el Evangelio, porque ya no tienen miedo. Recuerden que a Pedro hace un discurso que se convirtieron en más de 3,000 personas, y muchos decían, ¿qué tenemos que hacer también nosotros? Bautícense, crean en el Señor, y entonces comienza a formarse las primeras comunidades cristianas. Por eso incluimos entre los misterios de gloria justamente la venida del Espíritu Santo, porque es donde el Señor se glorifica también a sí mismo a través de los hombres, a través del nacimiento de la iglesia. Y que ahí está todo el acontecimiento Todo. de gloria completo en este misterio. Porque Exacto. primero la resurrección, después la ascensión, ascensión. después entonces viene el Espíritu Santo. Exactamente. Y luego sigue la asunción de María. La asunción de María. Recuerden que la Virgen María está asociada al misterio de Cristo. Nosotros decimos, Cristo es nuestro Redentor.
pero también podemos decir que María es corredentora. ¿Por qué? Porque a través de ella es que Dios envía a su Hijo al mundo y ella estuvo siempre presente en esa misión de Jesucristo. No hay un Jesús en María. Así es. Exactamente. No, y Entonces, que hay muchas confusiones porque se dice, yo he escuchado, se dicen que no, que María no subió, no ascendió, que no subió a los cielos. Claro. Y sería bueno que se aclarara. Que se aclare y que el rezo de Rosario, dentro de los misterios, es glorioso, lo hace hincapié para que vean la importancia y que realmente sí, ella ascendió a los cielos. Claro. Ella murió, pero subió en cuerpo y alma. exacto. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que la Virgen subió en cuerpo y Perdón, alma? padre, porque también existe ese tabú. Muchas personas que dicen que no murió, otras dicen que no, Sí. que sí murió. Pero la mayoría piensan que subió sin morir. Ya. Para la Iglesia Católica, por lo menos, creemos que sí murió la Virgen, pero que ella fue llevada en cuerpo y alma al Exacto. cielo. La Iglesia Oriental, esa fiesta no se llama la fiesta de la Asunción de la Virgen, sino de la Dormición. O sea, ellos dicen que la Virgen se durmió. Exacto. Entonces Dios se la llevó en cuerpo y alma al cielo. En este caso... Perdón, ¿se podría establecer la diferencia? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que muere el cuerpo, digamos, y el cuerpo cuando muere está sometido a la corrupción. Cuando Jesucristo muere, ¿a los cuántos días resucitó? A los 3, Al tercer día resucitó. ¿Y por qué al tercer día? Porque la concepción judía era que el cuerpo estaba todavía incorrupto hasta los 3 días. A partir del 4.º día ya el cuerpo estaba en descomposición. Por eso cuando van a la tumba de Lázaro, dice Marta, dice, Señor, que ya huele, es el 4.º día. O sea, ya pasó a la putrefacción. Entonces conoció la corrupción. Entonces, si nosotros decimos que la Virgen María fue concebida sin pecado original, que vivió en gracia, porque el ángel la llama llena de gracia, Sí. entonces su cuerpo no pudo haberse corrompido. ¿Por qué? Porque no había pecado en ella. Exacto. Y lo que corrompe es el pecado, o sea, el signo de que el cuerpo se pudre es justamente Y que por somos... esa razón es santa. Que Y no yo solamente sé- santa, es llena de gracia. dice. Exacto. Gracias. ¿Por qué es tan difícil y por qué hace tanto ruido en las personas sobre la Virgen? Porque si él lo hizo con Elías, Sí. ¿por qué con su No, mamá no? Es madre. una cosa más que de fondo teológico, es por llevar la contraria. Recuerden que todo Y esto... por no reconocer quién fue ella. Exactamente, todo esto surge por discusiones teológicas. Entonces, la Virgen María muere, la sepultan, ¿y cómo sabemos que, que ascendió al cielo? Según la tradición, después de unos días, no puedo decir en cuánto, no sé, se dice que el apóstol Santiago no estuvo presente. Algunos dicen que Santiago estaba en España. Recordar que Santiago llegó hasta lo que se llamaba en aquel momento el Finisterre, que era como el fin de la tierra, el lugar más alejado conocido por ellos. Y entonces cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta del Pilar, justamente recordamos que la Virgen se apareció en cuerpo y alma a Santiago, allí en España, para darle ánimo para que siguiera la evangelización, porque en un momento estaba como medio desmoralizado, porque no surtía mucho efecto la evangelización, y ella le anima. Entonces dice que cuando viene Santiago, él quiere ir al sepulcro, ya que no estuvo presente, digamos, en el velatorio, y cuando van y abren la tumba, no estaba la Virgen María. Entonces, el cuerpo de la Virgen nunca apareció. Imagínense ustedes que si el cuerpo de la Virgen María estuviese, fuera un lugar, el primer lugar de peregrinación que tuviéramos nosotros los católicos. Claro. O sea, un lugar que hubiéramos hecho ahí una tremenda basílica para ir a visitar el cuerpo de la Virgen María. Sin embargo, el cuerpo nunca se encontró. Y como tú decías, que creo que lo vamos a tocar después de la pausa, porque ya no tenemos mucho tiempo, el tema de qué pasó con Elías. Se dice también de Enoc, que también Exacto. fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Eso lo vamos a tocar después de la pausa. Así es. Tenemos un compromiso. Ustedes no se muevan, que de inmediato retornamos.
nuevamente aquí con ustedes, ya terminando ya con el último bloque de esta semana. En esta oportunidad, Padre, vamos a conversar sobre la coronación de la Virgen María. Pero antes vamos a aclarar, antes de la pausa, sobre Elías que estábamos conversando. Exacto, decíamos que ¿por qué tenemos que dudar que la Virgen María fuese llevada en cuerpo y alma al cielo? Si ya en la Sagrada Escritura tenemos también nosotros unos personajes que dicen que fueron llevados al cielo. Y tenemos el caso de Elías, el profeta. Dice que un carruaje de fuego lo arrebató y se lo llevó al cielo. O sea, Elías, según las Escrituras, no murió, sino que fue arrebatado al cielo. Tenemos también el caso de Enoc, que se dice que también Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Ahora bien, si Dios tuvo esa delicadeza Exacto. con esos dos personajes, ¿por qué no la pudo tener con la Virgen María? Exacto. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de que dice el Señor, nada impuro puede entrar al cielo, ¿m? Y decimos que la Virgen María era la llena de gracia, ¿Elías tenía alguna impureza? ¿Elías era más santo que la Virgen María? Exacto. No lo creo. No lo creo. Recuerden que Elías, aunque era lleno de celo por el Señor, mandó matar a 400 profetas de Baal. Imagínese. Que Elías en un momento, cuando siente que ya está agotado, que no puede más porque le está persiguiendo Jezabel, él mismo se desea la muerte, ya no quiere seguir. Y de Enoc no podemos decir mucho porque simplemente se le menciona, digamos, no a grandes rasgos. Existe lo que se llama el libro de Enoc, pero es un libro apócrifo que no está dentro de la Biblia. Pero sí sabemos que dice que un hombre que se condujo siempre en la presencia de Dios y que Dios se lo llevó al cielo. Pero ¿quién más que la Virgen María, que fue la madre del mismo Hijo de Dios, aquella de que el ángel dice, la llena de gracia, podemos poner en duda que Dios se la haya llevado al cielo? Además, Padre, Sí. no pienso que tantas personas hoy en día estén tan equivocadas porque han habido muchísimas apariciones Exacto. de la Exactamente, Virgen, Medjugorje, por ejemplo, claro. a los 3 niños que se le Sí. apareció. Así. Y no puede haber tanta gente equivocada porque es que la fe no es simplemente basado en un libro. Hay acontecimientos Sí. que siguen surgiendo. De hecho, en las apariciones de Fátima se dice que hubo la presencia de más de 50.000 personas. Es que pudo en percibir aquel milagro, el milagro del famoso sol. del sol. Entonces, digo esto para que teológicamente también tengamos presente de que qué es lo que a nosotros nos impide ir al cielo. Es el pecado. Entonces, si una persona ya está totalmente purificada, no tiene nada que le ate a este mundo. Entonces, en el caso nuestro, claro, siempre hay algún pecado. En el caso de la Virgen María, nosotros creemos que fue concebida sin pecado original y que en su vida, como la llamó el ángel, la llena de gracia, significa que si es llena de gracia, está vacía de pecado, porque lo Sí. contrario al pecado es la gracia. Entonces, el Señor se la llevó en cuerpo y alma junto así al cielo. Y si no, entonces explíqueme la parte que ella fue coronada. Y de eso Sí. se trata precisamente el último. Exactamente. Entonces, cuando decimos que en el último de estos misterios gloriosos decimos que la Virgen fue coronada como reina de todo lo creado, ¿por qué decimos que fue coronada? Justamente el Salmo 44, en algunas Biblias sería el 45, también tenemos algún rasgo que podemos tomar para esto. Dice, ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La siguen ante el rey todas sus compañeras. Dice, porque el Señor tu Dios, hablando ya cuando lo relacionamos a Jesucristo, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Y dice, a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Inclina el oído. La Virgen María inclinó el oído, ¿para qué? Para escuchar al ángel que vino a anunciarle. La Virgen María es la reina que está a la derecha. Cuando hablamos de la reina, generalmente pensamos en la esposa del rey, pero en muchas culturas también se le llamaba reina a la madre del rey. Se le llamaba la reina madre. Entonces, en este sentido, podemos aplicar esta palabra
a la Virgen María como aquella que Dios ha llamado ante sí, como una reina que la ha vestido de perlas y brocado y que le ha puesto una corona. Pero con tan solo, De hecho, Padre, perdón, con tan solo ella ser obediente a ese llamado del Señor, no digo yo reina, sí. No una vez, no varias veces. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, Juan tiene una visión de una mujer. Dice, ¿cómo estaba mujer? Dice, sí, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con las labores de parto. Y la asociamos a la Virgen María, esa visión de esta mujer, y la asociamos también a la iglesia. Dice que el dragón fue a hacerle la guerra a esta mujer porque quería devorar a su hijo en cuanto naciera. Pero a la mujer, dice, se le dieron las 2 alas de águila grande para volar al desierto, donde tiene que ser alimentado 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y luego el hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces ahora tú dices, déjame comparar esto con la vida de Jesús y María. Sí. Así es. Entonces esta mujer que fue perseguida, ¿por qué? Porque iba a dar a luz al Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo querían matar. Tenemos la figura de Herodes, ese dragón, ¿no?, que aparece en el Apocalipsis, y esa mujer dice que se le dieron las alas de águila grande para volar al desierto. Entonces tienen que ser inventado 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y después el hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. Entonces, el hijo, que es perseguido desde el vientre materno, podemos decir, después que nace, la huida a Egipto, la muerte de los inocentes, después le crucifican, pero resucita, y este hijo, ¿qué hace? Sube a la presencia de Dios. O sea, se cumple en María y en Jesús esta imagen del Apocalipsis que tiene Juan en el capítulo 12. Y esa corona de 12 estrellas representa la evangelización en el fondo. ¿Por qué? Porque 12 son los apóstoles, pero 12 son también las tribus de Israel. O sea, es un Dios no solamente para un grupito, sino para todas las naciones. Y dentro de esos apóstoles que existen, hay uno que tiene un llamado muy especial y que la Virgen se place también en esa persona. Y como es el mes de octubre, pues ella quiso tener una atención particular. Claro, es mi mes, es su mes, pero ella quiso tener un detalle tan grande y tan hermoso con nuestro reverendo padre, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Paola? Pues vamos a celebrar su cumpleaños en el día de hoy. Celebro tu cumpleaños, tan pronto día asomar el sol. Y en ese día glorioso pida su risita, Señor, porque le consideramos como un regalo mejor. Toma mi abrazo, tu amigo soy, y mucha felicidad. ¡Eso! La gente linda cumple en octubre. Muchas gracias. Rosana, que también es parte de la iglesia. Estuve de cumpleaños en ese mes de octubre. No podíamos dejar pasar este mes, padre, sin tener ese gesto con usted, porque se lo merece. Señores, él no sabía nada, ¿eh? Él no sabía nada. Dios me lo bendiga Planificado. mucho, que Me siga sorprendieron, apoyando de la verdad evangelización. De verdad. Felicidades, Gracias, padre. Señores, este programa es en vivo. Felicidades, que Dios me lo bendiga mucho. Felicidades. Que el Señor nos siga bendiciendo, derramando luz sobre muchas usted. gracias a todos también en el programa. Gracias por este detalle. Sí, De claro, se verdad lo que merece, sí. padre. Qué detalle tan contigo. Estamos Siendo de usted fiesta hijo en amado de fiesta. María, no es para menos, ¿verdad que sí? Así es. Así es Le que, agradezco Gracias, de muchísimo a la verdad. Virgen. Gracias, gracias. Y a ustedes hasta una próxima entrega, pero una bendición, ¿verdad? Al final. Eso. Gracias pero por la recuerde, sintonía. Inmaculada, recuerda. Ah, podemos claro, dar, también Inmaculada. agradecer a las personas que nos siguen Exacto. allí en Estados Unidos, Atlanta, a través de Inmaculada TV, y a todas las personas que sobre todo oran por nosotros y por este programa. Y ese bizcocho también es simbólico porque también Rosana, que colabora bastante con nuestro programa, Así es. estuvo de cumpleaños. Dios te bendiga grandemente. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Les comparto bizcocho luego. Felicidades.